comienzan a hacer ante sus ojos lo que bien les parece. Y creo que todo esto nos suena, a la luz que vivimos, bastante familiar, porque estamos enfrentando una sociedad, una cultura donde cada quien está haciendo lo que bien le parece ante sus ojos. Holanda, Bélgica, Inglaterra acaban de legalizar los matrimonios homosexuales. Acaba de decir el señor Zapatero, el líder del Partido Socialista en España, que también ahí se va a legalizar o ya está legalizado el matrimonio gay, porque no hay ningún impedimento para que dos personas del mismo sexo se puedan amar, y además que no lo rige la Constitución para prohibir tales cosas. En Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ya se legalizaron los matrimonios homosexuales, y en más de 5 estados de la Unión Americana. En México está la Cámara de Senadores y los legisladores con una propuesta en la que están estudiando la posibilidad de que en México también se acepte el matrimonio entre 2 mujeres, entre 2 hombres, y además que puedan ellos adoptar niños. Todo esto que estamos viendo ser sacudido con tantos problemas y confusos morales, éticos, que si la clonación, que la iglesia tiene opinión sobre la clonación, qué debemos hacer con las fertilizaciones in vitro, cuándo se permite el divorcio, cuándo no se permite el divorcio, todas estas preguntas, cuestionamientos de carácter ético, moral y espiritual, ¿quién va a decirnos esta es la verdad absoluta? Un psiquiatra tiene una opinión, un sociólogo tiene otra opinión, un político tiene otra opinión, y el mundo está debatiendo alrededor de verdades relativas. No puede haber ningún sistema de verdades absolutas, porque no hay ninguna religión ni ningún sistema político que pueda decir esto es una verdad absoluta. Las únicas verdades absolutas se encuentran en la Biblia. Dios no cambia, Dios es inmutable, y sus mandamientos desde el principio han sido los mismos. Las leyes físicas han sido las mismas, son inviolables, y así como es inviolable la ley de la gravedad y la ley del sol y de la luna y de los movimientos de los astros, así también las leyes que Dios ha establecido moralmente para nuestro bienestar y nuestra salud familiar no pueden ser sujetas a negociación. No solamente el primer libro de Samuel nos va a enseñar esta transición de la anarquía a la monarquía, sino que también nos enseña la importancia del establecimiento de la monarquía bajo la autoridad de Dios. ¿Quién fue el que estableció los gobiernos? Dios. ¿Quién estableció las familias? Dios. ¿Quién estableció la iglesia? Dios. ¿Quién estableció las leyes morales? Dios. Él es el legislador, el juez del universo. Él es el rey sentado en su trono, y las leyes físicas, las leyes del gobierno, las leyes ceremoniales, las leyes morales han sido establecidas, repito, por él, que no están sujetas a ningún cambio ni a ninguna negociación. La Biblia nos muestra claramente por el mismo rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 34, Proverbios 14, 34, dice Salomón: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta o reproche o vergüenza, podríamos decir, de las naciones. Vemos nosotros que en la Biblia está establecido que cuando hay justicia, cuando los gobernantes no realmente miran a quien ejercen la justicia, recordemos que el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano y con la espada en la otra. Es la estatua, ¿verdad?, el símbolo de la justicia. O sea, que la justicia no debe ver si es pobre la persona, si es influyente, si es mi pariente, si es mi familiar. Se tiene que ejercer ciegamente, sin ver la condición social, ni racial, ni cultural de ninguna persona. Un juez, un magistrado, un senador, alguien que ejerce la justicia, no puede hacer distinciones. Y esto es una de las cosas que ahora en nuestro país se está debatiendo. Se combate mucho lo que se conoce como la impunidad. O sea que hay personas que realmente, si tienen dinero, si tienen relaciones,
si tienen amigos o compadres en el gobierno o tienen otro tipo de intereses políticos, no se ejerce la justicia como debería ser. La balanza en la mano significa que no puede haber más que el peso verdadero y la espada que representa la justicia de Dios. Entonces dice la Biblia, la justicia engrandece a la nación. Una nación donde no hay justicia, donde se pisan los derechos de los ciudadanos, donde ya no se puede ejercer verdaderamente la libertad, el derecho a la propiedad privada y el derecho que tenemos de expresarnos de una forma moderada, comenzamos nosotros a ver que las maldiciones comienzan a atacar esa nación. El pecado es afrenta, reprocho, vergüenza de las naciones. Dice en Proverbios 16, versículo 12, abominaciones a los reyes, hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Dios dice ahora a todos los gobernantes del mundo, a todos los gobernadores, a todos los que se encuentran en autoridad y en eminencia, claramente, que si esas personas no son justas, no van a permanecer delante de sus ojos, porque Dios ama la justicia, sigue la justicia y lucha por la justicia. Y estos hombres que han recibido un poder delegado por Dios, necesitan recordar esto, que la Biblia establece los principios de la justicia humana. 3 propósitos principales vamos a encontrar en el primer y segundo libro de Samuel. Veamos en primer lugar el propósito histórico. Este libro nos va a registrar la transición de una era corrupta, anárquica, que se conoce como el libro de los jueces, a la era de la monarquía. El libro de los jueces es el libro más oscuro del Antiguo Testamento. Es la época donde más bajo y donde más degradación, repito, moral, social, espiritual, llegó el mundo y el pueblo de Israel, donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía ante sus ojos, y se conoce como el tiempo de mayor apostasía. Apostatar significa salirse del camino o desviarse de la verdad. En segundo lugar, en el propósito histórico vamos a ver el comienzo de la monarquía, mostrando de qué manera Dios establece y dirige la monarquía desde su inicio. Vamos a ver que Dios tenía un propósito, que Él fuera el que gobernara a su pueblo. Sin embargo, vamos a ver en 1 Samuel que el pueblo no quiso ser gobernado por Dios. Cuando lleguemos a 1 Samuel 8, y le dijeron a Dios, no queremos ser como las demás naciones. Queremos ser gobernados y tener reyes y magistrados como las demás naciones. No nos interesa tu gobierno. Y esto está registrado en el Salmo 2, cuando David escribió, ¿por qué se amotinan los pueblos? Y las gentes piensan cosas vanas. Dirán, rechacemos a Dios y a su ungido, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras y hagamos lo que nos da la gana. Este es el pensamiento en el año 2005 de casi todos los gobiernos. Cuando se junta la Organización de Estados Americanos, la OEA, que acaban de nombrar ahorita ya al presidente que va a ser un chileno, cuando se junta la Unión Europea, cuando se juntan las Naciones Unidas, cuando se junta la Organización de los Países del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, cuando se juntan todas las naciones en diferentes representaciones, ninguna de estas organizaciones en el siglo XXI trata o involucra a Dios en sus juicios. Es más, todavía en Estados Unidos, que es el país con más costumbres y más tradiciones cristianas, ya quitaron una estatua a la entrada de la Cámara de Legisladores donde se encontraba una Biblia y donde decía, ¿verdad?, sin la justicia los pueblos perecen. Ya se está quitando la oración de las escuelas y está cada vez avanzando más la ola de la anarquía, de la apostasía, de la depravación sexual. Nos estamos enfrentando, y muchos de ustedes no están conscientes, a un mundo oscuro. A un mundo donde están resurgiendo los poderes del ocultismo, de la brujería en los gobernantes, en las escuelas, películas como Harry Potter, etcétera, etcétera, los muñecos Delfos, que hablamos el domingo de ellos, que ya se venden aquí en México y que son demonios que les ponen a los niños. Pero el mundo está entrando a una época en la que los cristianos están
dormidos, no están conscientes de lo que está pasando, se están acostumbrando a la nueva moral. Ya es normal para ellos vestirse con el ombligo de fuera, ya es normal acostarse con la muchacha y tener sexo con ella, ya es normal una canita al aire, ya es normal ser adúltero, ya es normal ver películas de televisión clasificación triple X. Todo se está volviendo ya que cosa normal para la iglesia. Y cuando nosotros como cristianos perdemos este discernimiento y esta sensibilidad al pecado, entonces no servimos más que para ser pisoteados por la gente. Cuando la sal pierde su sabor, dijo Jesucristo, no sirve más que para ser pisoteada y hollada por las gentes. Vamos a ver también un registro histórico de las vidas de Samuel, que es con el que vamos a iniciar hoy, la vida del primer rey de Israel, Saúl, y de David. También en el propósito histórico, el primer libro de Samuel nos va a mostrar cómo deben los reyes, los gobernantes, tener autoridad. Y cómo los gobernantes deben de gobernar bajo la autoridad de Dios. Su autoridad de los gobiernos que Dios les ha delegado es una autoridad para ser ejercida bajo la autoridad de Dios, ejecutando justicia y derecho y compasión de acuerdo a las leyes y a los mandamientos de la palabra de Dios. Vamos a ver también de qué forma se muestra el papel que los profetas jugaron en la vida de los reyes y de los gobernantes, exhortando continuamente al pueblo y a los reyes a que obedecieran la palabra de Dios. ¿Quiénes son los profetas actualmente en el Nuevo Testamento bajo lo cual nosotros hemos vivido? Todos los cristianos somos sacerdotes, todos los cristianos somos reyes y todos los cristianos somos profetas. ¿Por qué? Porque todos los cristianos debemos hablar la palabra de Dios. Profeta no solamente es una persona que te dice va a temblar en junio o va a pasar estas cosas o te vas a casar con una muchacha en julio, ¿verdad? Eso es adivinación. Profeta es el que habla y enuncia los oráculos de la palabra de Dios, el que dice así dice el Señor, respaldado por la palabra de Dios. Nosotros somos la voz profética para México, para nuestro país, para nuestra generación, y tenemos la responsabilidad de decirle y hablar cada vez que podamos en la televisión, en una entrevista, a los periódicos, a hablar y anunciar así dice el Señor, porque somos enviados bajo esta misión que Dios nos ha encomendado. Vamos a ver también el papel que los profetas jugaron en la vida de los reyes y de los reinos, exhortando continuamente, así dice el Señor, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y finalmente vamos a ver en el propósito histórico la manera como Dios levanta a David como rey y la promesa de que su dinastía o la descendencia de David permanecería para siempre. En segundo lugar, vamos a ver el propósito espiritual o doctrinal. El primer libro de Samuel nos va a enseñar que tanto los gobernantes como el pueblo debían basar sus vidas y gobierno sobre la palabra de Dios. Que tanto los gobiernos como nosotros individualmente debemos ejecutar justicia, comenzando en nuestra casa. Justicia, derecho y compasión de acuerdo a las leyes de Dios. Todos nosotros, amados santos, de alguna forma tenemos empleados, tienes una servidumbre en tu casa o tienes hijos, debemos ser justos en pagarles lo que demanda la ley. A las personas que tienen prestaciones, dárselas de acuerdo a la ley, no explotar a nuestros obreros, no explotar a la persona porque pues como hay muchos afuera buscando trabajo de taxista y yo tengo 2 carros, me vas a trabajar 2 turnos y me vas a dar este dinero y a ti solamente te va a quedar ese dinero. Nosotros tenemos que ser justos para ser bendecidos por Dios. En tu casa tienes que ser justo con tus hijos, tienes que ejercer justicia sin mirar tampoco a quién. Tienes que darle al pan pan y al vino vino. Si tu hijo es mayor, tiene 18, 19 años de edad y trae marihuana a tu casa o trae alcohol a tu casa y tú no haces justicia en tu casa, nosotros como varones y sacerdotes de la casa, aquí no entras con eso, pues me voy, pues agarra tu maleta y agarra carretera.
Y no, ay, mi chiquilín, mi Pepín, ¿qué le va a pasar si lo corro? Y si lo echo a la afuera, pues que acabe en un psiquiátrico, que acabe en la cárcel, que acabe en algún otro lado. Pero si nosotros no ejercemos justicia, vamos a ver en 1 Samuel 3 y capítulo 4, como un sacerdote llamado Elí, por ser un padre apapachador y consentidor, Dios juzgó y humilló su casa. Y esto es algo que nos va a enseñar este primer libro de Samuel. Nos va a enseñar también la manera cómo trabaja la soberanía de Dios. De qué manera Dios mueve los eventos para cumplir sus propósitos y poder obrar todas las cosas para nuestro bien. Dios es el Dios que es el principio y Él es el final. Y todas las cosas en las cuales nosotros nos estamos todos los días desarrollando, en el trabajo, en el gobierno, lo que está sucediendo en Roma, lo que sucede en Europa, lo que sucede en Estados Unidos, los problemas mexicanos políticos, Dios está al control de todo. Y Él está buscando que todos estos eventos a nuestro alrededor trabajen y obren para nuestro bien. El centro, la niña de los ojos de Dios es actualmente su iglesia. A Dios le interesa que la iglesia aquí en la República Mexicana podamos verdaderamente ser la sal y la luz, y la forma como oremos por nuestros gobernantes, podremos nosotros tener los cambios sociales que nosotros esperamos tener. Cuidado cuando la iglesia forma parte de un grupo de personas que cree que un líder de un partido político es el Mesías. O cuando estamos esperando que tal persona de tal partido va a traer el cambio y va a traer la revolución y va a traer el beneficio que nos va a todos a sacar a flote. Cuando comenzamos a poner los ojos en los hombres o en los políticos como los futuros mesías, entonces la iglesia es engañada, como fue engañada en 1939 cuando Adolfo Hitler subió al poder. Cuando comenzó a participar en el Partido Nacionalista alemán, y donde comenzó a decirle, ya se acabó el desempleo, se acabó el comunismo, y todos comenzaron a ver, aunque tenía años ya él en el gobierno, ahí comienza verdaderamente la Segunda Guerra Mundial, y el hombre que ellos creían que era el Mesías era verdaderamente el diablo disfrazado de soldado. Así que dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No pongamos la esperanza en ningún hombre, no pongamos la esperanza en ningún partido, en ningún gobierno. Oremos por el que está, oremos por todos los gobernantes. La única esperanza que tenemos se llama Jesucristo. Y no hay ninguna otra esperanza hasta que Cristo regrese para que Él instituya y establezca la paz milenial. Y finalmente Dios nos va a mostrar también en este libro de qué manera tan maravillosa y sobrenatural contesta las oraciones. Como esta mujer que vamos a comenzar a estudiar, llamada Ana, que era estéril, que no podía tener hijos, que vivía en una familia disfuncional, donde había depravación sexual, donde había bigamia, etcétera, etcétera. Y esta mujer se pone a orar y le derrama su corazón a Dios, y Dios manda a través de ella el primer profeta llamado Samuel, que sería la voz que llamaría a los reinos y a la conciencia a volverse a Él. Y finalmente, este primer libro nos va a enseñar que todo lo que una sociedad siembra, esa sociedad recoge. Este principio lo tenemos en Gálatas: lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo tenemos que recoger. Las personas que ejecutan justicia van a recibir justicia, y las personas que vivan vidas justas y vidas santas van a recoger en su vida justicia, paz y prosperidad. A ti ni a mí nos puede ir en la vida más que lo que hemos sembrado ayer, antier y la semana pasada. Así que si ahorita estás todo mal y mal y mal y mal y mal, y no ves nada que crezca y no es fruto, no encuentras paz, no encuentras satisfacción, no encuentras dirección en tu vida, te encuentras confundido, etcétera, etcétera, es porque hace semanas o hace meses eso es lo que tú has estado sembrando. No has querido oír la palabra de Dios, has cerrado tus oídos a la sabiduría de Dios, no has escuchado la voz de tu pastor, la voz de los profetas, la voz del consejero, la voz de la hermana, te has cerrado y has querido tú a caminar en la vida de acuerdo a lo que bien te parece ante tus ojos. Esto es vivir en anarquía total. No eres Dios, yo no soy Dios.
No podemos nosotros creer que podemos regir nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo. Para eso Dios nos dejó su norma y su palabra, para que supiésemos exactamente que Él es el que nos puede decir qué es bueno y qué es malo. Muy bien, abramos pues en 1 Samuel capítulo 1 en esta tarde y veamos de qué forma se inicia el establecimiento de la monarquía o del reinado de los reyes mediante un nacimiento sobrenatural donde nace un hombre llamado Samuel, que es de donde se deriva el nombre del primer y segundo libro de Samuel, que significa Shimuel en el hebreo, pedido al Señor. La palabra Samuel significa pedido al Señor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. La sociedad de los tiempos en los cuales nos estamos introduciendo se había corrompido, repito. Se había depravado cuando nació Samuel. El pueblo se había totalmente desviado hacia la inmoralidad, hacia la rebelión, la injusticia, la violencia, el abuso a las mujeres, crímenes diversos, compromiso espiritual y social y mucho libertinaje sexual. Pero en medio de esta sociedad inmoral y anárquica había ciertas familias que aún vivían con Dios y sus vidas demostraban que sí se puede vivir en medio de tantas tinieblas y de tanta corrupción y de tantas presiones filosóficas y morales. Sí se puede vivir en santidad. Tenemos a José también en Génesis como en Egipto, a Daniel en Babilonia. En fin, no hay ninguna justificación ni ninguna excusa para poder decir es que no puedo crecer porque toda mi familia no me deja, y mi familia son brujos, o mi familia son muy religiosas, o mi familia son ateas. No hay nadie en nosotros con ninguna excusa para poder decirle a Dios, yo no crezco, no florezco por tal o cual situación o medio ambiente, porque más grande es dentro de nosotros el que está en nosotros que el que está en el mundo. En medio de esta sociedad vemos pues a una de estas personas llamada Ana, la futura madre del profeta Samuel. Vemos que sus padres eran bígamos y eran carnales y se conformaban con las costumbres y modas y moral y cultura de sus días. El chulo de Elcana tenía 2 mujeres. Él era un sacerdote, Elcana, sin funciones sacerdotales, y lo sabemos por la genealogía que hay en 1 Corintios 6. Esta familia provenía de la rama de los coatitas. Recordamos los que hemos estado estudiando el libro de los Números los domingos, que los coatitas eran parte de los levitas encargados de transportar el tabernáculo y descendían de la tribu de Leví, descendientes de músicos que servían en el tabernáculo y en el templo. Veamos rápidamente en Primera de Crónicas capítulo 6. Primera de Crónicas capítulo 6. Adelante de Segundo de Samuel y de Reyes está Crónicas. Primera de Crónicas 6. Dice el versículo 16 para tener un trasfondo de esta familia donde nace Samuel y que es importante para entender por qué la familia vivía como vivía. En Primera de Crónicas 6, versículos 16, dice la Biblia: a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Dice el versículo 23:
Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo. Versículo 31 al 33. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo. O sea, cuando el arca fue rescatada, lo vamos a estudiar también, capítulo 6 y 7, 1 Samuel. David pone el arca y entonces lo que hace David es levantar otro tabernáculo, pero ahora con cantores. En el tabernáculo de Moisés no había cantores, no había danza, no había nada de esas cosas. Y el pueblo se acostumbró a la religiosidad, a llegar a la iglesia y santo, 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 y con el himnario aquí y todos fríos, sin realmente vivir, sin una adoración donde se entregaba el corazón a Dios, todo un formalismo religioso como actualmente en muchos lugares se sigue acostumbrando, donde la adoración es mecánica, es ritual, es robótica y ya no hay nada absolutamente del corazón. ¿Y qué hace Dios cuando ve al pueblo caer en la religiosidad? Le permite a David levantar otra forma de adoración. Y todo el mundo se espantó. Ay, pero si Moisés no nos enseñó eso, que deberíamos de bailar aquí y de danzar acá tampoco. Y entonces David comienza y salta David. ¿Qué le hacía así David entrando a Jerusalén? Y hasta una de sus esposas le ve y le dice: qué ridículo te veías. No, la gente va a hacer broma de ti. Y por la forma en cómo esa mujer de David critica a David sin saber que David lo hacía para el Señor, queda estéril y bajo maldición durante todos los días de su vida. Muchas veces no entendemos las cosas, la forma como se mueve el Espíritu Santo, pero tenemos esa tendencia en la mente: juzgar, juzgar, juzgar. Eso no fue lo que me enseñaron, eso no es lo que hacen todos. Es que hay que volver otra vez a regresar a la Biblia y desenterrar y darnos cuenta que la misma adoración y los mismos cantos del rey David, Dios prometió en Hechos que él levantaría antes de que regresara el tabernáculo de David. O sea, volvería otra vez a levantar en la iglesia. Cuando ya caímos en el ritualismo y en la religiosidad, Dios comenzaría a levantar iglesias frescas, con otra visión, con alegría, donde bailaran y donde los jóvenes pudieran darse cuenta que ir a la iglesia no es golpe de pecho, santo, 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 y oler a incienso y todos allí con el velo y agachados, sino que es alegría, es gozo, es expresión de la naturaleza que tenemos, y donde esas cosas le agradan a Dios cuando lo hacemos para su gloria. Nada más una persona aplaudió. Entonces dice aquí en 1 Crónicas 6 que cuando establece David el servicio del canto, dice el versículo 32, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Vemos pues que la familia de Samuel descendía y comenzaba ellos a formar parte también de la tribu sacerdotal y de aquellos que serían los futuros cantores que el rey David establecería en la monarquía israelita. Esta familia, dice 1 Samuel versículo 19, levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Esta familia habitaba en Ramataim de Sofim, que es otro nombre para Ramalá, un pueblo que actualmente todavía se encuentra a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Ramá no era una de las ciudades que Dios había escogido para los sacerdotes, sino había sido asignada originalmente a la tribu de Leví, pero por alguna razón una rama de la tribu se cambió hacia la montaña de Efraín. Y esto sucedió desde el libro de los Jueces, cuando los sacerdotes comenzaron a apartarse de la dirección que Dios les había dado. En 1 Samuel 1 versículo 2 nos damos cuenta que el esposo de Ana era una persona que tenía a 2 mujeres, conformándose a su cultura desde luego y costumbres carnales de sus tiempos. Dios prohibió en Deuteronomio 17 que nadie tuviera más que una sola mujer. En el Nuevo Testamento